los Corintios y vamos al capítulo 15 porque hoy conmemoramos que Jesucristo resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del 1 al 20. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla de la resurrección. Todo el capítulo 15. Y no lo aborda todo el tema, no lo agota. Pero vamos a mirar algunos aspectos en esta mañana. Primera de Corintios 15, del 1 al 20. Dice la palabra del Señor: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por esta verdad gloriosa y preciosa que un día llegó a nuestras vidas, que un día llegó a nuestros corazones y que nos dio libertad. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy tú estás en medio de nosotros, Señor, y tus ojos nos pueden ver y tú nos puedes contemplar, porque tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios verdadero. Y en espíritu y en verdad nosotros hoy te adoramos. Señor, te pedimos, Cristo de la gloria, que tú hables a nuestras vidas, que la fuerza y el poder de tu verdad y de tu resurrección, Señor, penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, que tú quites la venda de nuestros ojos y todo engaño de nuestra alma, Señor. Y que en esta mañana, Padre, tu palabra, Señor, traspase nuestros corazones y produzca la transformación de vida eterna que tanto necesitamos. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros. Danos el entendimiento, danos la sabiduría, Señor, y ilumínanos en esta mañana, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La fe cristiana no es un conjunto de argumentaciones teológicas y doctrinales. La fe cristiana está fundamentada en dos hechos, en dos eventos, y eso es lo que la hace completamente diferente a cualquier religión. Las religiones se basan en argumentaciones, en posturas, en reglamentaciones, en fórmulas, en cosas que hay que hacer, en cosas que hay
que lograr, en cosas que hay que conseguir. Pero la fe cristiana tiene sus bases en dos eventos históricos que han sido comprobados y que han transformado la vida de aquellos que lo comprobaron. Y esos dos eventos son las dos columnas que sostienen el cristianismo desde la época de la iglesia primitiva. El cristianismo verdadero, el cristianismo genuino. Estamos hablando de cristianismo y no estamos hablando de ninguna otra religión. Estamos hablando de la fe que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, de la fe del apóstol Pablo, de la fe del apóstol Pedro y de la fe de todos aquellos que inclusive murieron por causa de esa fe. Vivieron y murieron por causa de esa fe. Repito, esa fe descansa no en argumentaciones teológicas, sino en dos hechos, dos eventos fundamentales que son las columnas de la fe cristiana. Y es la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Si quitamos una de esas dos columnas, no hay cristianismo, no hay fe y no hay salvación. La resurrección del Señor Jesucristo es tan real como su muerte. Escuche bien, la resurrección del Señor Jesucristo es tan real como su muerte. Cuando Jesús resucitó en los evangelios, cuando los evangelios narran la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo estaba altamente interesado en que sus discípulos supieran que Él no era una aparición mística. Y esa es una de las luchas más grandes con la fe cristiana, que quieren tener misticismo. Yo sentí, a mí se me apareció un ángel, se me apareció. No, eso no sostiene la fe de nadie, no. Cuando Jesucristo se apareció a los discípulos, le dijo a los discípulos, vengan y tóquenme. Tóquenme. Los discípulos tocaron a Jesús y Jesús dijo, vengan y tóquenme y dense cuenta que un espíritu, que un fantasma no tiene carne y huesos como yo tengo y como ustedes lo pueden comprobar. El Señor Jesucristo en su resurrección inclusive pidió que le dieran algo de comer y comió con los discípulos para que ellos pudieran tener la plena certeza de que Él no era una aparición, que Él no era un holograma, que Él no era una energía que se había materializado tomando el cuerpo de Jesús, que era realmente Jesús verdadero y que podía ser tocado. Y era tan importante para la historia y el desenvolvimiento de la iglesia, que esos 12 discípulos que iban a ser parte del fundamento, del cristianismo, pudieran tocar a Jesús. Tocar a Jesús. No, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi. Sí, pero uno puede pasar el tiempo y uno mismo se puede pensar, pero ¿será que lo que yo vi fue o no fue? Y el Señor Jesucristo se esmeró en que todos tuvieran esa experiencia. Recordamos también a Tomás, que Tomás dijo, hasta que no meta el dedo, ¿cierto? Hasta que no meta el dedo en su costado, hasta que no toque sus heridas. Y Jesús se le apareció a Tomás y le dijo, ven y mete el dedo en mi costado, ven y sé creyente. Pero eso era supremamente importante, ¿por qué? Porque así como ellos tuvieron la realidad de la muerte de Jesús, para poder avanzar como iglesia, ellos tenían que tener también la experiencia de la resurrección del Señor Jesucristo. No una creencia, escuche bien, sino una experiencia. Y ese es el problema que hace que hayan entre los creyentes personas transformadas por el poder de esa experiencia y personas que simplemente creen que eso es así, pero no han tenido esa experiencia y por lo tanto sus vidas no han sido transformadas. El fundamento número 2 de nuestra fe es la resurrección de Cristo. O sea, solamente hay dos fundamentos, el primero es su muerte y el segundo es su resurrección. Si quitamos el segundo, que es la resurrección, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Si quitamos el fundamento de la resurrección, dice que nuestra fe es vana.
que nuestra predicación es vana, o sea, que no sirve de nada ni lo que predicamos y no sirve de nada lo que creemos, es vano. Además de eso, nosotros los que predicamos a Cristo resultamos ser unos farsantes, dice, resultamos ser testigos falsos. Pero además de eso resulta ser que pues que tampoco estamos perdonados de nuestros pecados. Es decir, tampoco ha habido perdón, porque el perdón se obra es por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero lo que más me impacta es lo que dice en el versículo 19, y dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si la esperanza que tú tienes en Cristo se limita a lo que tú puedes recibir en esta vida, eres digno de lástima. Es decir, si nosotros hemos abrazado el cristianismo solamente para tener paz mental, solamente para tener prosperidad material, solamente para tener sanidad, solamente para que se nos restaure el matrimonio desbaratado, solamente para que podamos recibir fuerzas para seguir viviendo en esta vida. Si lo único que nosotros esperamos del Señor Jesucristo tiene que ver con lo que está aquí, somos dignos de lástima. Que a mejor nos vamos para el mundo y mejor dejamos de creer. Pero es que el asunto es que Cristo ha resucitado, y eso es lo que hace que todo tenga sentido y que las cosas que tienen un aparente valor en este mundo ya no tengan ningún valor. Cristo ha resucitado. ¿Qué implica eso para el Señor Jesucristo? Vamos al versículo 20 y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicia en el contexto judío, bueno, primicia sabemos lo que significa, pero en el contexto judío se refería específicamente a la primera canasta de frutos que se recogía de una cosecha. O sea que la primicia era algo que se le ofrecía a Dios en gratitud por una gran cosecha. Quiere decir que la primicia garantizaba que se había recibido una gran cosecha. Entonces, la primicia era como una primera canasta, una primera gavilla que garantizaba que después de esas canastas, después de esa gavilla, venían miles y miles de canastas más. Se ofrecía esa canasta precisamente en gratitud. ¿Por qué? Porque la cosecha era inmensa. Eso, ¿qué significa? Significa que Cristo es no solo el que resucitó de los muertos, sino el primero en resucitar de los muertos, ¿cierto? Y cuando nos dicen que alguien entró de primero, ¿qué quiere decir eso? Pues que después entró más gente, ¿cierto? Porque para eso dicen, ese fue el único que entró. Pero cuando dicen que alguien entró de primero, significa que detrás de él hubo muchas más personas que entraron. Y eso es lo importante de la resurrección. Además de eso, si nosotros vamos al versículo 25, la resurrección de Cristo, que como ya los dije fue algo real, no es un evento imaginario, sino un evento real. La resurrección del Señor Jesucristo implica su reinado soberano. En el versículo 25 nos dicen, en todo lo que leímos, vamos a volarnos un poquito y llegamos al versículo 25 y dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así que la resurrección del Señor Jesucristo tiene que ver con un reino. Preciso es que Él reine. Tiene que ver con el reino del Señor Jesucristo. Bien, tiene que ver con su reino soberano. Y en el versículo 26 dice que tiene que ver con la victoria de sus enemigos. Así que vamos a leer nuevamente el versículo 25 y 26, lo que implica la resurrección de Cristo para la persona de Cristo. Versículo 25 y 26 dice: porque es preciso
que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo, es decir, el último enemigo que Él pondrá debajo de sus pies, es que la muerte. Entonces miren qué bonito. Dice, es preciso que Él reine, y está hablando de un reinado que va a someter bajo sus pies todas las cosas. Y todas esas cosas, ¿qué son? Sus enemigos, sus enemigos. Y esos enemigos, óigase bien, no solamente son personas. Sabemos que de Satanás, los demonios y todos los demás y todos los que aborrecen al Señor Jesucristo o que lo desprecian cuando Él los llama, todas esas personas son enemigas de Cristo. Pero aquí dice que el postrer enemigo es la muerte, y ya no está hablando de una persona, sino de algo. Así que quiere decir que no solamente hay personas que son enemigas de Cristo y que nosotros tenemos que identificar en qué bando nos movemos y a qué reino pertenecemos. Ese es uno de los asuntos que tenemos que entender, hermano, cuando nosotros coqueteamos con el mundo, cuando nosotros abrazamos al mundo, cuando nosotros decidimos que la vida cristiana no debe ser ni muy, muy, ni tan, tan. Cuando nosotros establecemos como nuestro propio equilibrio, el equilibrio del yin y el yang. No sé si saben qué es eso, ¿cierto? Entonces, porque eso, ¿quién lo estableció? El yin y el yang. Pues no fue Cristo. Porque Cristo allá en el Apocalipsis dice, ojalá fuera frío o caliente, pero como tú no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. Así que Dios no cree en el yin y el yang. Jesucristo tiene un reino. Y todo lo que no pertenece al reino de Cristo, pues pertenece al otro reino. Y el problema es que ese otro reino será destruido por el reino de Cristo. Ese otro reino con los enemigos de Cristo y con todas las cosas que le pertenecen a Cristo. Y dice, y el postrer enemigo de Cristo es la muerte. Qué tremendo saber que la muerte es algo que es contraria a Jesucristo. Con razón Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, la muerte no es un asunto que provino de la mente de Dios y no es un asunto que deba permanecer sobre la tierra. La muerte tiene que desaparecer, porque la muerte es la consecuencia final del pecado, que es el enemigo de Cristo. Por eso dice, el postrer enemigo es la muerte. Ustedes han visto toda esa cadena de la que habla Santiago acerca de la tentación, que dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia. Concupiscencia, ¿eso está dónde? Arriba, abajo. ¿Dónde está la concupiscencia? Acá adentro, exacto. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego queda como embarazado. Dice, y entonces el pecado, cuando es consumado, da a la luz, ¿qué? Muerte. O sea que la muerte es hija ¿de qué? Del pecado. ¿Sí ve? Entonces es como si fuera una familia, ¿cierto? Como una familia y todos son enemigos de Cristo. ¿Sí sabe? Su concupiscencia es, ¿dónde están los enemigos de Cristo? Aquí dentro. El primer enemigo de Cristo eres tú. Ay, no, si yo soy cristiano, yo hice la primera comunión, yo hice la oración de fe, yo hice la novena al niño Jesús, yo hice, cada quien según su experiencia dice que ha hecho cosas, sí, pero ¿y lo que hay aquí adentro que es contrario a Jesús? Cada uno de su propia concupiscencia es seducido, atraído ¿a qué? Al pecado. Luego el pecado, cuando es consumado, todos esos son hijos ¿de qué? De pecado. El pecado es consumado y luego da a la luz la muerte. O sea, esa es una familia, ¿cierto? Y todos salen de aquí. Y todo eso tiene que ser ¿qué? Todo eso tiene que ser destruido porque son enemigos de Cristo. Por eso es que uno debe estar trabajando a favor del reino. Y para trabajar al favor del reino tú tienes que concentrarte en tu propia concupiscencia para ver
qué es lo que tú tienes que destruir dentro de ti, o más bien qué es lo que Cristo quiere destruir dentro de ti, y que por lo menos le permitas que lo haga, por lo menos. Entonces, la resurrección de Cristo implica un reinado soberano, supremo, eterno, glorioso, y implica una victoria absoluta sobre todos sus enemigos, y el último enemigo a vencer es la muerte. Quiero que vengas conmigo a Apocalipsis capítulo 1 para que aprendamos algo de esa muerte que Él realmente ya venció. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Yo una de las cosas que no la puedo entender, es por qué cuando se habla de la muerte pensamos que viene el diablo con un trinche a buscarnos. No sé por qué así pintan la muerte, no sé, así la pintan, o sea, como si la muerte fuera potestad de Satanás, ¿cierto? Como si fuera como el imperio de Satanás. O sea, como que te va a coger la muerte. ¿Y quién es la muerte? Pues el diablo, ¿cierto? Te va a coger. Entonces simbolizan la muerte así como que un diablo, así con un capuchón, así como el de la película de Scary Movie, y un trinche que viene por ti. Y parece mentira, pero esas caricaturas a veces pesan más en nuestra percepción que lo que la Biblia dice. Ven y te explico aquí, según la Biblia, quién es el que tiene el control de la muerte. Versículo 17, dice Juan cuando vio a Jesús en la isla de Patmos. Y dice Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Sí, ve, también cayó como muerto ante Jesús. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Entonces, ¿quién es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades? ¿El diablo o Jesús? Jesús. Esa fue su victoria. Se las arrebató en la cruz del Calvario. Entonces uno tiene que saber quién es el rey al que adora y en qué es lo que estamos creyendo. ¿En qué es lo que estamos creyendo? Para Cristo, la resurrección es su victoria y su reinado. Pero miremos las implicaciones de la resurrección de Cristo para nosotros, para nuestras vidas. Y cuando hablamos de la resurrección, hablamos de dos aspectos importantes. Por una parte, la resurrección de Cristo es un poder que actúa en nosotros, y por otra parte es una esperanza que tendrá realización en el futuro. O sea, por una parte la resurrección no es, escucha bien, no es solamente un evento futuro en el que yo creo y espero, eso está bien. Pero mirarlo así es de una manera muy simplista y es ignorar que la resurrección es un poder que nos sustenta cada día a nosotros como creyentes. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 19. Esto es una oración. El apóstol Pablo está pidiendo que Dios nos ilumine. Es una oración. Dile al que está al lado, déjame concentrarme solito con la palabra de Dios. No me interrumpas. Dile, no me interrumpas que estoy escuchando la voz de Dios. Bueno, dice el versículo 19 de Efesios 1, que es una oración que el apóstol Pablo hace, y está pidiendo que Dios nos ilumine para que podamos ver varias cosas. Dentro de esas cosas que tenemos que ver, que son reales pero no visibles, está el versículo 19 que dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
la resurrección. Cristo resucita por la supereminente grandeza del poder de Dios que hizo que pasara de muerte a vida y lo levantó de entre los muertos. Pero ese supereminente grande poder de Dios que resucitó a Cristo está en cada uno de nosotros, los que a veces sentimos que estamos destruidos, derrotados o abandonados. Y eso mismo lo experimenta también el apóstol Pablo. Vamos un momentico a 2 de Corintios. Después de la primera, pues sigue la segunda, ¿cierto? 2 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer del 7 al 11 lo que dice el apóstol Pablo, que es un hombre que conoce en su carne, estando vivo, conoce el primer aspecto de la resurrección de Cristo. Recuerde, son dos aspectos. El primer aspecto es que es un poder que actúa en este momento en nosotros. Y el segundo aspecto es que es un evento que va a suceder en nuestras vidas. Vamos a resucitar. Pero primeramente miremos ese aspecto de ese poder que actúa en nosotros. 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Mira cómo escribe el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, que es el Espíritu de Dios, que no es un humo, ni un fuego, ni una energía, ni un calor, sino la tercera persona de la Trinidad. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, ¿cómo estamos? Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A la muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y dice, y eso es a cada rato. Eso es a cada rato. Recuerda, los dos pilares del evangelio es Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Y nuestra vida cristiana se debate en esos dos pilares. Experimentamos dolor, enfermedad, sufrimiento, soledad, carencias, tristezas, fracasos, desolación. ¿Sí o no? Solamente yo. Pero ninguno se ha muerto de eso, ¿verdad? De un momento a otro nos levantamos. De un momento a otro Él nos vivifica. De un momento a otro nos quedamos pensando, mira, ve, hace como 15 días o hace como un mes, yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que no iba a soportar. Yo pensé que este era el final de mi existencia. Yo pensé que ya Dios me había abandonado. Yo pensé que después de esta ya no me iba a poder poner de pie. Pero aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos actúa en nosotros. Y para que nosotros conozcamos ese poder, Dios permite que pasemos por experiencias de muerte. ¿Qué es experiencias de muerte? Experiencias de quiebra, experiencias de enfermedad, experiencias de traición, experiencias de soledad, experiencias de angustia, experiencias de persecución. Y en todas esas experiencias, ¿qué vemos? El poder de Dios. El poder de su resurrección. Y si no lo vivimos así, entonces no conoceríamos nunca al Señor. Mira cómo lo dice Filipenses 3, también el apóstol Pablo, que es experto en estas cosas de morir y vivir a cada rato, en cada momento, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Dice Filipenses capítulo 3. Versículos 10 y 11, Filipenses 3 del 10 al 11. Pablo dice que todo lo que él amaba y apreciaba, ahora lo considera basura cuando lo compara con la experiencia de conocer a la persona de Jesús. No con la experiencia de volverse un cristiano, sino con la experiencia de conocer a Jesús que nos convierte en cristianos. Ok, entonces mira lo que dice
el capítulo 3 de Filipenses, versículos 10 y 11. Dice, a fin de conocerle. Es decir, oye lo que ha dicho antes es que él consideró todas las cosas que para él eran valiosas e importantes, las consideró como basura. Las desechó para lograr ¿qué cosa? El conocimiento de Jesús. Oye bien, tú no puedes conocer a Jesús si atesoras algo menos valioso que Él como lo más importante en tu vida. Uno no conoce a Jesús porque llega aquí y me contaron. No. Uno conoce verdaderamente a Jesús cuando puede ver su gloria, su belleza, su majestad, y luego se da cuenta que todo lo que amaba, atesoraba y deseaba es basura al lado de él. Y hermano, yo no quiero que todo el mundo pase por esa experiencia, pero Dios le da la gracia a los que Él quiere. Por eso, si esa no es tu experiencia, pues solamente Dios puede hacer que tú veas eso. Solamente dijo Jesús, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo, enterrado. Se dio cuenta de lo costoso del tesoro, volvió y tapó con la tierra, salió corriendo, vendió todo lo que tenía y con ese dinero vino y compró aquel campo. Esa es la conversión de un cristiano. Y yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo hacer que alguien abra los ojos y se dé cuenta que Cristo es más glorioso, más precioso, más placentero, más deleitoso que todos los pecados que a Él le gustan. Yo no puedo hacer eso. Dios me lo hizo a mí. Y Dios quiere que esto suceda a través de la predicación, pero no está en mí. Eso proviene solamente de Dios. Quisiéramos que fuera así. Entonces dice, a fin de conocerle. O sea, todo eso lo estimo basura a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo quiero abrazar a Cristo como lo más precioso. Y a través de la experiencia de sus padecimientos, es decir, la experiencia de ser rechazado, la experiencia de que se burlen de mí, la experiencia de que me desprecien por ser cristiano, la experiencia de que me den la espalda, de que me quiten de pronto la herencia, de que me repriman o me discriminen en mi trabajo, la experiencia de que de pronto me enfermo y no entiendo por qué si Él es el sanador. Tantas experiencias que pueden venir por causa de abrazar a Cristo. Él dice, yo prefiero esas experiencias, prefiero esos padecimientos, porque es que a través de esos padecimientos también experimento el poder de su resurrección y de esa manera es que puedo conocer realmente a Jesús. A través de todas mis tribulaciones y de todas esas experiencias en las que el poder de su resurrección me levanta. A través de esas experiencias de muerte y de resurrección que cotidianamente vive cualquier creyente sincero, genuino y verdadero, es a través de eso que conocemos al Señor Jesucristo de verdad, de verdad. Entonces, primero que todo, la resurrección es un poder que actúa en nosotros todos los días. Segundo, la resurrección es una certeza de que también resucitaremos con Él. Regresemos nuevamente a 1 Corintios capítulo 15. La resurrección de Cristo es la certeza de que vamos a resucitar con Él. Versículos 21 y 22, 1 Corintios 15, y ahora leemos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces mire lo que está diciendo aquí. La muerte es una realidad para todo el mundo. Aquí no importa si haya un adolescente o un niño. Desde que el niño nace, lo único seguro que tiene es que un día se va a morir. Lo único seguro que tiene el niño, que hay unos que dicen que viene con el pan debajo del brazo, no. Con lo que el niño viene es con una sentencia de muerte. Así sea el niño más lindo del mundo. Así que ese bebé que llora
ese es un bebé que ha nacido con una sentencia de muerte, porque es descendiente de Adán. Si fuera un marciano o un extraterrestre, de pronto no, pero es un ser humano y los seres humanos todos descienden de Adán, y en Adán todos pecaron y en Adán todos mueren. La muerte es parte de la vida del ser humano sin Cristo. Pero ¿qué está diciendo? Que si nosotros estamos en Cristo, que si nosotros nos aferramos a Cristo, de la misma manera como experimentaremos la muerte de Adán, así también experimentaremos la resurrección del Señor Jesucristo. No resucitamos porque creamos en la resurrección. Oye, no resucitamos porque usted crea en la resurrección de los muertos. Resucitamos es por estar en Cristo Jesús, por tener a Cristo. En virtud de mi comunión con Cristo es que se opera la resurrección, porque la resurrección no es una creencia, es algo real, es un poder que nos va a levantar de entre los muertos y es el poder del Señor Jesucristo. Entonces, si tú estás en Cristo, es completamente seguro. Mire lo que dice, completamente seguro que vas a resucitar después de que te mueras. Completamente seguro. Así como es completamente seguro que te vas a morir, es completamente seguro que en Cristo vas a resucitar. Así de simple y así de sencillo. La resurrección es una certeza. Pero dice a su debido tiempo. Vamos al 23. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego resucitarán ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Si usted es autónomo e independiente, no va a resucitar. Por lo menos no va a resucitar para vida eterna. Van a resucitar los que le pertenecen a Jesús. Los que le pertenecen a Jesús. Así lo dice claramente. ¿Quién resucita primero? Cristo, porque es las primicias. Y luego, ¿quién resucita después? Los que son de Cristo. O sea, los que le pertenecen a Cristo. Ya. Y uno puede tener, como decía Isabela cuando cantaba, uno puede tener un conteo de todos los pecados que uno ha cometido, de todas las fallas, de todas las flaquezas, pero por encima de todo el conteo ese que podamos hacer, sabemos cada uno en su corazón si es o no es de Cristo. Si es o no es de Cristo. Porque Cristo nos compró, porque Cristo nos apartó, porque Cristo nos escogió, porque Cristo nos predestinó. Entonces, cada quien sabe en su corazón si es o no es de Cristo. Y si no lo sabe en su corazón, es porque no le ha respondido, porque si estás hoy aquí es porque Cristo te está llamando para que seas de Él. Porque Cristo te está llamando para que seas suyo. Por eso te trajo a este lugar. Entonces, vamos a resucitar todos los que ¿qué? Los que están en Cristo, los que le pertenecen a Cristo. Ok, entonces hay una primera pregunta con este asunto de la resurrección y es, ¿cómo vamos a resucitar? Miren que a mí me gusta este capítulo porque es que el asunto de la resurrección es tan claro, no es un asunto abstracto, no es un asunto así como de una nube, como de éter, no. Es un asunto tan claro que él considera la pregunta, bueno, pero ¿y cómo será eso de la resurrección? O sea, ¿cómo vamos a resucitar? O sea, ¿qué apariencia vamos a tener? Y mira todo lo que dice el apóstol Pablo para responder esa pregunta. Cuando resucitemos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos al versículo 35. Vamos al versículo 35 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo contesta, pues eso es una pregunta necia, pero de todos modos la voy a responder. O sea, eso es lo que dice Pablo. Eso es una pregunta necia, pero aquí está la respuesta. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Y quiénes han hecho esa pregunta? Yo la he hecho. O sea que aquí todos somos necios. ¿Cuántos necios hay aquí que hemos dicho, ¿uno cómo va a resucitar? ¿Cierto?
A mí a veces se me parquean y me dicen con este asunto de que ahora es más barato cremar un muerto que enterrarlo. Venga acá, pastora, y uno puede cremar el muerto, porque es que como vamos a resucitar, y entonces qué tal que el muerto cremado ya, o sea, ¿cómo juntan todo? O sea, hermano, a mí me han hecho esa pregunta, y imagínate, que creo que es peor que la que le hicieron al apóstol Pablo. Uno dice, anda, qué cosa, niño, ¿cuántas materias has visto? ¿Por qué no te inscribes en el instituto? Porque así ya la salida, o sea, a las 12, cuando uno tiene hambre y se quiere ir para su casa, le hacen esa pregunta. Que si puede cremar al papá o si más bien lo entierra. Bueno, entonces dice necio. ¿Por qué dice necio? Porque se supone que debemos saber un principio, y ese es un principio de la agricultura, ¿cierto? Que la semilla tiene que morir, ¿para qué? Para germinar. Entonces el apóstol Pablo dice, pero no sean brutos, oye, pero como ustedes no saben algo tan sencillo, pero como nosotros lo que vemos es puro cemento, ¿cierto? Puro cemento, nosotros se nos ha olvidado el asunto de la semilla, se nos ha olvidado los principios de la naturaleza, pero aquella sociedad agrícola tenía esos principios como que más claros de que, oye, para que salga un palo de mango yo tengo que echar una pepa de mango, pero esa semilla tiene que secarse, tiene que morir, o sea, eso no, la semilla fresquita ahí, seguida sale el palo de mango, no. Entonces, ¿qué es eso? Es un principio de la naturaleza, y por eso el apóstol Pablo está diciendo, necio, ¿cómo tú vas a decir eso? Para poder resucitar hay que morir. Y dice, y lo que siembras, o sea, la semilla, versículo 37, vamos desde el 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. ¿Recuerdan cuando Jesús antes de morir dijo, si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto, pero si muere, lleva mucho fruto? Y dice, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. O sea, miren qué interesante estos principios, nos alargaríamos mucho, pero aquí habla de lo singular que somos cada uno de nosotros, como es singular cada árbol, cada fruto y cada planta. Y cada uno de nosotros no existe, ni aún en los gemelos, ni aún en los mellos, existe una persona que sea 100% igual a otra. Todos somos diferentes, y eso es parte de la gloria de Dios. Y dice, no toda carne, versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. O sea, aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es que, como él recibió una pregunta necia, está contestando como nosotros decimos, con plastilina. Está contestando de una manera como que, óyeme, la carne de los peces es una, la carne de las aves es otra, la carne de los mamíferos es otra, la carne está diciendo que hay unas diferencias, ¿cierto? Y así como existen esas diferencias, ahora mira lo que dice el versículo 40, hablando de cómo será nuestro cuerpo cuando resucitemos. Versículo 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y cuando habla de gloria, habla de la hermosura del cuerpo, del esplendor de ese cuerpo. Y dice, hay cuerpos celestiales, claro, los ángeles tienen cuerpos celestiales, pero tienen cuerpo, solo que no es como el de nosotros. Y hay cuerpos terrenales, como los cuerpos nuestros. Y una es la gloria de los ángeles y otra es la gloria de los hombres. O sea, la hermosura de un cuerpo humano es una, la hermosura de un ángel es otra. Ahora dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. O sea, no todas las estrellas son iguales, no todos los cuerpos celestiales son iguales, no todos los ángeles son iguales. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, morimos, nos entierran, se pudre el cuerpo, pasan los años y se convierte en polvo. Así que cuando cremamos a alguien, lo único que hacemos es acelerar el proceso.
Pero así tú entierres a tu papá o a tu mamá o a tu abuelo, él se va a convertir en polvo. Él se va a convertir en polvo. No va a quedar el cuerpo ahí siempre pegadito, no, siempre se va a convertir en polvo. Así que es también una pregunta un poco necia. Dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, o sea, el muerto se muere, se le daña el corazón, se le dañan los riñones, a veces mueren de una forma terrible, quedan morados, huelen a feo, ¿cierto? Hay cuerpos que mueren en un estado en el que dicen en la funeraria tienen que velarlos rápido, rápido porque se va a podrir más rápido de la cuenta. Se siembra en corrupción. Corrupción puede decirle pudrición, o sea, un cuerpo ya podrido. Dice, se siembra en deshonra, versículo 43, resucitará en gloria. Nos morimos en deshonra, sí, no está todo llevado ahí. Y ahora la muerte es más deshonrosa, le ponen a uno un poco de cables que no pidió, hacen experimentos con uno antes de morirse. En fin, una cantidad de cosas que suceden y la muerte se vuelve tan complicada y tan horrible. Pero dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros vamos a resucitar con un cuerpo, pero que ese cuerpo va a ser de dos maneras, celestial y glorioso. Esas son las dos características del cuerpo con el que vamos a resucitar. Celestial y glorioso. Celestial y glorioso. ¿Y por qué celestial y glorioso? Por el lugar a donde vamos a estar. Por el lugar a donde vamos a estar. Adecuado para el cielo. Vamos un momentico a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos 2 y 3. Esta es una de las promesas más preciosas que hay en la Biblia. Una de las promesas de Jesús más preciosas. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, me fuere, ¿para dónde? Para el cielo. Mire, vamos a seguir el ejemplo de Pablo y vamos a seguir hablando como si fuéramos tontos todos, ¿cierto? Vamos a seguir hablando como si fuéramos tontos, a veces da resultado. La casa de mi Padre, ¿dónde queda la casa de mi Padre? Claro, porque Él vive en el cielo, ¿cierto? Hay muchas moradas, ¿cierto? Me voy a preparar lugar. ¿En dónde va a preparar lugar? En el cielo, ok. Y dice, y si me fuere ¿para dónde? Vendré otra vez, ¿a dónde? A la tierra. ¿Y qué hará? Los tomaré a mí mismo, los tomaré a mí mismo. O sea, tomaré a todos los que son parte de mi cuerpo, míos, ¿cierto? Otra vez. Luego los que son de Cristo en su venida, los que le pertenecen a Cristo. O sea, tomaré a todos los que son míos. Así que hay que estar pilas con eso. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Seguimos con las preguntas tontas. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy y dónde está. Si nos está tomando ¿de qué? De la tierra, porque aquí nadie está en el cielo. Y nos va a llevar a vivir al cielo, ¿cierto? Hermano, esta es una de las cosas con las cuales a mí no me cuadra el rapto en la tribulación. No cuadra. Porque en el rapto nos vamos con Él en las nubes. Pero en la tribulación Él viene aquí a la tierra. Y la pregunta es, entonces, ¿la subida a las nubes para qué? ¿Estamos jugando a la montaña rusa o qué? O sea, ¿para qué subimos para volver a bajar? No tiene ningún sentido. A mi parecer es absurda. Una cosa, escuche bien, una cosa es la Jerusalén celestial. Una cosa es lo que Dios ha construido que va a descender del cielo.
Una cosa es la Jerusalén celestial, que tiene puertas de perla, calles de cristal, cimientos de piedras preciosas, que desciende del cielo y que se va a establecer en la tierra. Eso es una cosa. Y otra cosa son las moradas en la casa de mi Padre, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esas son dos cosas diferentes. La Jerusalén celestial desciende para que aquí, en el milenio ¿dónde es? ¿En el cielo o aquí? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra, Cristo y nosotros reinemos aquí. Pero es que hay una promesa previa que tiene que ser cumplida. Y Él le está diciendo a los discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. O sea, ya yo tengo los cuartos, los lugares, las habitaciones a donde me los voy a llevar. Y vengo por ustedes, los agarro, me los llevo para que estemos juntos en la casa que a mí me gusta, que es la casa de mi Padre. Adecuado para el cielo. Ese es el cuerpo que necesitamos, un cuerpo adecuado para vivir en el cielo. Hermanos, si la gente no puede ni siquiera respirar ni en la luna, ni en Marte, ni nada de eso. Tienen una cantidad de cosas porque no hay oxígeno, porque no hay la presión que se tiene que haber para mantenernos en tierra, no hay la gravedad, no hay una cantidad de cosas. No hay un solo planeta, por más de que inventen locuras. No hay un solo planeta donde usted pueda con este cuerpo entrar y vivir. Ninguno. Mucho menos el cielo. Mucho menos el cielo. Mucho menos el cielo. Para llegar al cielo tenemos que ser transformados completamente. Completamente. Un cuerpo glorioso. Vamos nuevamente a 1 Corintios 15. Un cuerpo glorioso. Versículos 41 al 43. Bueno, ya eso lo leímos, versículos 41 al 43, un cuerpo glorioso. Ahora, ¿cómo será este cuerpo en el sentido de cómo sucederá esto? O sea, ¿cómo va a suceder ese cambio o esa transformación de este cuerpo terrenal a un cuerpo celestial? ¿Cómo va a cambiar esta carne, cierto? Que le da gastritis, que le da hipo, que le da cólico, que le da la pálida, que se le sube el colesterol, los triglicéridos, la diabetes, que no soporta un susto porque se le sube la presión. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que este cuerpo se convierta en eso que están diciendo que se va a convertir? Entonces, ¿cómo ocurrirá? Versículo 52, 1 Corintios 15, versículo 51 al 53, dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormir aquí es morir, porque el apóstol Pablo, en virtud de conocer la resurrección de Cristo, entiende que la muerte del creyente ya no se debe llamar muerte, sino sueño. Que los que han muerto en Cristo simplemente están durmiendo, pero serán pronto despertados. Y dice el versículo 52, en un momento, o sea, eso no será un largo proceso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué sucederá cuando suene la trompeta? Dice: los muertos serán resucitados incorruptibles. Todos los que han muerto en Cristo se levantarán con el cuerpo celestial y glorioso que está descrito aquí, que es competente y apto para entrar al mismo cielo, a la casa de mi Padre, a habitar las moradas que Jesús preparó. Un cuerpo celestial y glorioso, en un abrir y cerrar de ojos. Dice en el versículo 52, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y todas estas promesas no están solamente aquí, hermanos, pero por asunto del
tiempo, no puedo leerlas todo, pero sabemos que están en Tesalonicenses, sabemos que están en los profetas, nosotros seremos transformados. Y esto no es una locura. La evidencia de la resurrección es que Cristo está sentado a la diestra de Dios y la tumba está vacía. Y por más que los ateos, los impíos y sus enemigos intenten buscar el cuerpo de Jesús, no existe. Ha resucitado y lo vieron cuando ascendió a los cielos. Y del testimonio de los que vieron a Jesús subiendo a los cielos, de ese testimonio es que subsiste por todos los siglos el cristianismo en el cual nosotros creemos. ¿Por qué? Porque ese Cristo está vivo. Porque ese Cristo está vivo. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Finalmente, hermanos, estamos en un proceso donde Dios está derribando sus enemigos. Y recuerden que sus enemigos, nosotros decimos que el diablo, que no sé qué, hermano, el enemigo es el diablo que llevamos dentro. Ese es el que hay que ir destruyendo, ¿cierto? Ese es el que hay que ir destruyendo. Porque finalmente la hija de ese enemigo es ¿quién? La muerte, el postrer enemigo que hay que destruir. Y finalmente la resurrección es para nosotros también la consumación de nuestro triunfo final. El triunfo final de nuestra fe es nuestra resurrección. Versículo 54 al 56 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, nuestro cuerpo, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Por eso es que Pablo dice: si nosotros no creemos en la resurrección, no podemos creer en que hemos sido perdonados del pecado. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga del pecado. Y si nosotros morimos y no nos levantamos de entre los muertos, es porque nuestros pecados nunca fueron perdonados. Pero la consumación de la obra de Cristo y la consumación de nuestra fe se da en el momento en que nosotros todos nos levantemos de los muertos por el poder de Dios, y a causa de que Él ha perdonado nuestros pecados, ha removido nuestra culpa y nos ha declarado justos delante de Dios. Por lo tanto, la muerte es sorbida en victoria. Gloria a Dios, dale otro aplauso al Señor porque estamos celebrando que Él resucitó. Esa es la victoria del Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que le tiene miedo a la muerte? Ya no, ¿verdad? Ok, bueno. Dice el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Tenemos victoria sobre la muerte. Hermano, eso no es motivo para saltar, para brincar, para ser felices. Hermano, ¿quién puede contra nosotros? Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes, en todo lo que nos pase, ya somos más que vencedores. Y por último vamos al versículo 58. Ahora sí termina la clase doctrinal y viene la clase práctica. Todo está muy bonito, pero el versículo 58 nos dice lo que tenemos que hacer. Dice: así que, hermanos míos y amados, ¿qué tenemos que hacer? Hay 4 exhortaciones aquí. Vamos a leer las 4 exhortaciones. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la primera exhortación es una exhortación a la firmeza. Si vas a ser creyente, que seas un creyente firme. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú oras, sigue orando, pero no dudes de que recibirás
lo que estás pidiendo. Porque dice que eso es como las aguas que van y vienen. Alguien que es de doble ánimo no puede conseguir nada. Si vas a creer en el Señor Jesucristo, que tu fe sea firme. Una exhortación a la constancia, firmes y constantes. Constante es que no desmayes. Y si desmayaste, te vuelves a levantar. Retomas y sigues. Hay que seguir, es lo que Dios está diciendo. Hay que seguir, hay que ser constantes, sin desmayar, sin claudicar, sin irse de vacaciones. La tercera exhortación es una exhortación a crecer. Crecer, creciendo en la obra de Dios. Crecer. Crecer es dejar de ser egoísta. Crecer es dejar de ser orgulloso. Crecer es dejar el rencor. Crecer es dejar la avaricia. Crecer es dejar lo que queda atrás. Extenderme a lo que está por delante. Crecer es decidir ser mejor persona hoy. Decidir perdonar a todos los que te hicieron daño. Decidir tener un modelo de conducta diferente. Cristo te redimió de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Crecer es decidir ser mejor con el poder de Dios y la gracia del Señor Jesucristo. Crecer, una exhortación a crecer. Y por último, una exhortación a servir, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Finalmente, seamos firmes, seamos constantes, sigamos creciendo y sigamos sirviendo.